Capítulo 17. En el consultorio. En calzoncillos y tendido sobre la cama del consultorio, Danny Torrance parecía aún más pequeño. Estaba mirando al doctor Edmonds, que en ese momento acercaba a la cama un gran aparato negro con ruedas. Danny se volvió para verlo mejor. No te dejes impresionar, muchacho, le advirtió Bill Edmonds. Es un electroencefalógrafo y no hace daño. Electro... lo llamamos EEG para abreviar. Te voy a conectar unos alambrecitos a la cabeza. No te los meteré adentro. Irán pegados con esparadrapo y estos lápices que tiene aquí la máquina registrarán tus ondas cerebrales. ¿Como en El hombre que valía 6 millones de dólares? Muy parecido. ¿Te gustaría ser como Steve Austin cuando seas mayor? No, declinó Danny, mientras la enfermera empezaba a asegurarle los electrodos en varios puntos del cráneo que previamente le había afeitado. Mi papá dice que algún día sufrirá un cortocircuito y que entonces lo pasará muy mal. Es cierto, convino amablemente el doctor Edmonds. Yo también lo he pasado mal a veces. Un EEG puede decirnos muchísimas cosas, Danny. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, si tienes epilepsia. Es un problema en el que... Sí, ya sé que es la epilepsia. ¿De veras? Claro, había un chico en el jardín de infancia donde yo iba, en Vermont, que tenía eso, y no podía usar un tablero de destellos. ¿Qué era eso, Dan? El médico hablaba atendiendo al aparato. En la cinta empezaron a dibujarse finas líneas. Era algo lleno de luces de diferentes colores. Cuando uno lo encendía, algunos colores destellaban, pero no todos. Y uno tenía que contar los colores, y si se apretaba el botón necesario, se apagaba. Brett no podía usarlo. Eso es porque a veces unas luces brillantes pueden causar un ataque epiléptico. ¿Quiere decir que al usar el tablero de destellos a Brent podría haberle dado un patatús? Edmonds y la enfermera se miraron y luego sonrieron. La forma de decirlo no es muy elegante, pero es exacta, Dani. ¿Qué? Dije que tienes razón, pero que lo correcto es decir ataque en vez de patatús. Y ahora quédate quietecito como un ratón. Bueno, Dani, cuando te pasan esas cosas, ¿recuerdas si alguna vez has visto antes destellos de luces brillantes? No. ¿Ni has oído ruidos raros? ¿Un timbre o una melodía como la de un carillón? No. ¿Y algún olor extraño como a naranjas, serrín o algo podrido? No, señor. ¿Alguna vez sientes ganas de llorar antes de desmayarte, aunque no estés triste? No. Estupendo. ¿Tengo epilepsia, doctor Bill? No lo creo, Dani. No te muevas. Ya casi terminamos. El aparato murmuró durante otros 5 minutos antes de que el doctor Edmonds lo apagara. Hemos terminado, muchacho, dijo alegremente Edmonds. Deja que Sally te quite esos electrodos y después ven a la otra habitación. Quiero hablar un rato contigo, ¿vale? Bueno, Sally, ocúpate de hacerle la prueba de tuberculina antes de que venga. De acuerdo, doctor. Edmonds arrancó la larga y ondulada tira de papel que el aparato había expulsado y fue a la habitación de al lado examinándola. Voy a darte un pinchacito en el brazo, le advirtió la enfermera después de que Danny se hubo puesto los pantalones, para que podamos estar seguros de que no tienes tuberculosis. Oh, eso me lo hicieron el año pasado en la escuela, le informó Danny sin muchas esperanzas. Pero de eso hace mucho tiempo, y además ahora eres un chico mayor, ¿no? Supongo que sí, respondió Danny, y ofreció el brazo para el sacrificio. Tras ponerse los zapatos y la camisa, pasó por la puerta corrediza que daba al despacho del doctor Edmonds. El médico estaba sentado en el borde de su escritorio, balanceando pensativamente las piernas. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo va esa mano? Señaló la mano izquierda de Dani, ahora vendada. Bastante bien. Me alegro. Estuve mirando tu EEG y me parece correcto, pero se lo voy a mandar a un amigo mío de Denver que se gana la vida leyendo esas cosas, para asegurarme, ¿sabes? Sí, señor. Háblame de Tony, Dan. Dani cambió de posición. No es más que un amigo invisible que me inventé para que me hiciera compañía. Edmonds rió y le puso las manos en los hombros. Oye, eso es lo que dicen tu mamá y tu papá, pero lo que me digas quedará entre nosotros, muchacho. Soy tu médico. Dime la verdad y te prometo que no les diré nada a ellos, salvo que tú me des permiso. Danny guardó silencio unos segundos, miró a Edmonds y con un pequeño esfuerzo de concentración intentó captar sus pensamientos o por lo menos su estado de ánimo. De pronto, en su cabeza se formó una imagen extrañamente tranquilizadora.
un archivador cuyas puertas corredizas se cerraban una tras otra, trabándose con un pequeño clic. Escrito en las etiquetas, en el centro de cada puerta, se leía AC secreto, DG secreto, y así sucesivamente. Danny se sintió un poco más tranquilo. No sé quién es Tony, repuso cautelosamente. ¿Tiene tu edad? No, por lo menos tiene 11 años. Nunca lo he visto de bien de cerca. Tal vez tenga edad para conducir un coche. Así pues, ¿siempre lo ves de lejos, a cierta distancia? Sí, señor. ¿Y siempre viene antes de que pierdas el conocimiento? Bueno, no es que pierda el conocimiento. En realidad es como si me fuera con él. Él me enseña cosas. ¿Qué clase de cosas? Bueno, por un momento, Danny dudó y después le contó a Edmonds lo del baúl con los escritos de su padre y cómo los mozos no lo habían extraviado en el viaje de Vermont a Colorado. Durante todo el tiempo había estado allí bajo la escalera. ¿Y tu papá lo encontró donde Tony dijo que estaría? Sí, señor, solo que Tony no me lo dijo, me lo mostró. Comprendo. Danny, ¿qué te mostró Tony anoche, cuando te encerraste en el cuarto de baño? No lo recuerdo, respondió de inmediato. ¿Estás seguro? Sí, señor. Hace un momento dije que cerraste la puerta del lavabo, pero no era así, ¿verdad? Tony cerró la puerta. No, señor. Tony no podía cerrar la puerta porque él no es real, pero quería que yo lo hiciera y lo hice. La cerré con pestillo. ¿Tony te muestra siempre dónde están las cosas perdidas? No, señor. A veces me muestra cosas que van a suceder. ¿De veras? Una vez me mostró el parque de atracciones y animales salvajes de Great Barrington. Tony me dijo que papá me llevaría allí para mi cumpleaños, y lo hizo. ¿Qué más te muestra? El niño frunció el entrecejo. Letreros. Siempre me enseña letreros viejos y tontos. Casi nunca puedo leerlos. ¿Por qué crees que Tony hace eso, Dani? No lo sé. La cara de Dani se iluminó y agregó, pero papá y mamá están enseñándome a leer y yo me esfuerzo mucho para poder leer los letreros de Tony. Bueno, en realidad quiero aprender, pero también es por eso, claro. ¿A ti te gusta, Tony? Sin decir nada, Dani se quedó mirando el suelo embaldosado. ¿Dani? Es difícil decirlo, respondió por fin. Solía gustarme, solía esperar que viniera todos los días, porque siempre me mostraba cosas buenas, especialmente desde que papá y mamá ya no piensan más en el divorcio. La mirada del doctor Edmonds se hizo más atenta, sin que Dani lo advirtiera. Él no dejaba de mirar el suelo, concentrado en expresarse. Pero ahora cada vez que viene me muestra cosas malas, cosas horribles, como anoche en el cuarto de baño. Las cosas que me muestra me pican, como me picaron esas avispas. Pero lo que me muestra Tony me pica aquí. Se llevó gravemente un dedo a la sien. Un chiquillo que inconscientemente parodiaba un suicidio, pensó Edmonds. ¿Qué cosas, Dani? No me acuerdo, exclamó. Si pudiera se lo diría. Es como si no lo recordara porque esas cosas son tan malas que no quiero recordarlas. Lo único que recuerdo al despertar es Redrum. Redrum. Red Room. Red Room. ¿Tambor rojo o ron rojo? Ron. ¿Y eso qué es, Dani? No lo sé. ¿Dani? Sí, señor. ¿Puedes hacer que Tony venga ahora? No lo sé. No siempre viene. Ni siquiera sé si yo quiero que siga viniendo. Inténtalo, Dani. Yo estaré contigo. Dani lo miró, indeciso, y Edmonds le hizo un gesto de asentimiento, alentándolo. El chico dejó escapar un largo suspiro y dijo, pero no sé si resultará. Nunca lo he hecho con nadie que esté mirándome. Y de todas formas, Tony no siempre viene. Si no viene, no viene, lo tranquilizó Edmonds. Solo quiero que lo intentes. Vale. Danny bajó la vista hacia los mocasines de Edmonds, que se balanceaban lentamente, y se orientó mentalmente hacia el exterior, hacia mamá y papá, que estaban allí por alguna parte, al otro lado de aquella pared donde había un cuadro, en la sala de espera donde habían estado los tres. Los vio sentados, uno junto a otro, pero sin hablar, hojeando revistas, preocupados por él. Se concentró aún más, frunciendo el entrecejo, procurando intuir los pensamientos de su madre. Siempre le resultaba más difícil cuando no estaban en la misma habitación que él. Después empezó a verlos. Su madre estaba pensando en una hermana que había muerto. Se repetía que aquello la había convertido en una mujer triste y envejecida, porque su hermana había muerto cuando ella era pequeña.
La había atropellado un coche. Por Dios, no podría soportar de nuevo una cosa así, como lo de Aileen. Pero, ¿y si realmente está enfermo de cáncer, meningitis, leucemia, un tumor cerebral como el hijo de John Gunther, o una distrofia muscular? Oh Dios, todos los días hay chicos de su edad que tienen leucemia, tratamientos con quimioterapia. No podríamos pagarlo, pero no pueden dejarlo morir en la calle. De todos modos, él está bien. En realidad, no tendrías que estar pensando, Dani, en Aileen, Dani, en ese coche. Pero Tony no estaba, solo oía su voz. Mientras ésta se desvanecía, Dani la siguió hacia la oscuridad, a tropezones. Cayendo por un mágico agujero abierto entre los mocasines oscilantes del doctor Bill, pasó junto a un fuerte ruido de golpes, después junto a una bañera en la que flotaba algo horrible. Se internó lentamente en la oscuridad, oyó un sonido que parecía el carrillón de una iglesia y un reloj bajo una campana de cristal. Tras superar una débil luz, perforó las tinieblas. El tenue resplandor dejaba ver un suelo de piedra, de aspecto húmedo y desagradable. Por alguna parte no muy lejos, se oía un ruido continuo, una especie de rugido mecánico, aunque amortiguado, algo que no daba miedo. Eso era lo que olvidaría, pensó con onírica sorpresa. A medida que sus ojos se acostumbraban al resplandor, alcanzó a ver a Tony delante de él. Su amigo invisible estaba mirando algo y Dani se esforzó por ver qué era. ¿Tu papá? ¿Ves a tu papá? Claro que lo veía. ¿Cómo podía haber dejado de verle, aunque fuera con la débil luz del sótano? Papá estaba de rodillas en el suelo, iluminando con una linterna una serie de cajas de cartón y viejos cajones de madera. Las cajas también eran viejas. Algunas se habían despanzurrado y los papeles que contenían se desparramaban por el suelo. Periódicos, libros, papeles impresos que parecían facturas. Su padre los examinaba con gran interés. Después levantó la mirada y enfocó la linterna en otra dirección. El rayo de luz señaló otro libro, uno grande y blanco, atado con un cordón dorado. La tapa parecía de cuero blanco. Era un libro de recortes. De pronto, Dani quiso llamar a su padre, advertirle que dejara ese libro, que había libros que no debían ser abiertos. Pero papá ya se encaminaba hacia él. El rugido mecánico, que finalmente Dani reconoció como el de la caldera del Overlook, que su papá comprobaba 3 o 4 veces por día, había cobrado un amenazador ritmo. Empezó a sonar como un latido, y el olor de humedad y moho, de papel podrido, también estaba convirtiéndose en otra cosa, en el penetrante aroma de enebro de la cosa mala, algo que rodeaba a su padre mientras éste tendía la mano hacia el libro y lo cogía. Tony estaba por allí en la oscuridad, repitiendo una y otra vez las mismas palabras incomprensibles. Este lugar inhumano hace monstruos humanos. De nuevo cayó por la oscuridad, acompañado ahora del sordo trueno palpitante, que ya no era la caldera, sino el ruido de un mazo de roqué golpeando paredes revestidas de papel sedoso, arrancándoles bocanadas de polvo de yeso. Acurrucado, impotente, en la sinuosa selva azul y negra de la alfombra, oyó que alguien decía: «Sal de una vez y ven a tomar tu medicina». Con un jadeo que le resonó en toda la cabeza, Dani se arrancó de la oscuridad. Primero trató de escapar de las manos que lo sujetaban, creyendo que la bestia oscura que moraba en el Overlook del mundo de Tony se las había arreglado para seguirlo al mundo de las cosas reales. Pero era el doctor Edmonds que le decía: «Está bien, Dani, está bien, todo está perfecto». Dani reconoció la voz del médico, después recordó que estaba en su despacho. Se echó a temblar incontrolablemente. Edmonds lo abrazó y susurró: «Dijiste algo de monstruos, Dani. ¿Qué era?» «Este lugar inhumano», respondió el niño con voz gutural. «Tony dijo, este lugar inhumano. Hace... Movió la cabeza. «No me acuerdo». «Inténtalo». «No puedo». «¿Vino Tony?» «Sí». «¿Qué te mostró?» «Algo oscuro, palpitante. No lo recuerdo». «¿Dónde estabas?» «Déjeme en paz, no lo recuerdo. Déjeme en paz». Dani empezó a sollozar desesperadamente. Todo había desaparecido, disolviéndose en una masa pegajosa como un manojo de papeles húmedos y un recuerdo ilegible. Edmonds fue hacia el refrigerador y le llevó un vaso de agua.
Danny se lo bebió y el médico le ofreció otro. ¿Estás mejor? Sí. Danny, no quiero fastidiarte con esto, pero ¿no recuerdas nada antes de que viniera Tony? Mi mamá, masculló, está preocupada por mí. Como todas las madres, muchacho. No, ella tenía una hermana que murió cuando era pequeña, Eileen. Mamá pensaba que a Eileen le atropelló un coche y que eso la dejó a ella preocupada por mí. No recuerdo nada más. Edmonds lo miraba atentamente. ¿Ahora mismo ella estaba pensando en eso? ¿Ahí afuera, en la sala de espera? Sí, señor. Danny, ¿cómo puede saberlo? No lo sé, repuso en voz baja. Tal vez sea el esplendor. ¿El qué? Danny negó lentamente con la cabeza. Estoy muy cansado. ¿No puedo ir a ver a mamá y a papá? No quiero contestar más preguntas. Estoy cansado y me duele la barriga. ¿Tienes náuseas? No, señor, solo quiero ver a mamá y a papá. Está bien, Dan. Ve un momento a verlos y después diles que vengan. El doctor Edmonds se levantó. Quiero hablar un momento con ellos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ahí fuera tienes libros para mirar. ¿A ti te gustan los libros, no? Sí, señor, respondió obedientemente Danny. Eres un buen chico, Danny. Danny se despidió con una leve sonrisa. No me parece que haya ningún problema físico, explicó el doctor Edmonds al matrimonio Torrance. Es un niño inteligente, aunque demasiado imaginativo. A veces los chicos tienen que crecer en su imaginación, como dentro de un par de zapatos demasiado grandes. La imaginación de Danny es, en cierto modo, demasiado grande para él. ¿Nunca le hicieron el test del CI? No creo en esas cosas, repuso Jack. No son más que una camisa de fuerza para las esperanzas de los padres y los maestros. Es posible, asintió el doctor Edmonds, pero si le hicieran el test, creo que se descubriría que se aleja de las cifras normales para su grupo de edad. Para un niño que aún no tiene 6 años, su capacidad verbal es sorprendente. Nosotros jamás le hablamos como a un bebé, dijo Jack con cierto orgullo. Dudo que alguna vez lo hayan necesitado para hacerse entender. Edmonds hizo una pausa jugueteando con un lápiz. Mientras estaba con él, entró en trance, a petición mía. Fue exactamente como ustedes lo describieron anoche en el cuarto de baño. Todos sus músculos se le relajaron, como el cuerpo caído hacia adelante, y los ojos en blanco. La autohipnosis clásica de los libros de texto. Me quedé atónito y sigo estándolo. Los Torrance se inquietaron de inmediato. ¿Qué sucedió?, preguntó Wendy, y Edmonds les relató lo ocurrido, el trance de Danny, la frase que había mascullado y de la cual Edmonds no había entendido más que las palabras monstruos, oscuridad y latido. Las lágrimas posteriores, la actitud casi histérica, el dolor de estómago. Otra vez Tony, comentó Jack. ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguna idea?, inquirió Wendy. Algunas, pero tal vez no les gusten. No importa, dijo Jack. Por lo que Danny me dijo, su amigo invisible era verdaderamente un amigo hasta que se mudaron aquí desde Nueva Inglaterra. A partir de la mudanza, Tony se ha convertido en una figura amenazadora. Los contactos placenteros han pasado a ser pesadillas, que para él son mucho más aterradoras porque no puede recordar exactamente a qué se refieren. Eso es bastante común. Todos recordamos con mayor claridad los sueños agradables que los que nos asustan. Parece que en algún rincón, entre lo consciente y lo subconsciente, hubiera un catalizador, donde viviera un puritano de 1000 demonios, un sensor que solo deja pasar muy poco. Y frecuentemente lo que consiente no es más que lo simbólico. Todo esto es Freud súper simplificado, pero describe bastante bien lo que sabemos de la interacción de la mente consigo misma. ¿Cree que la mudanza ha trastornado a Danny?, preguntó Wendy. Es posible, si se produjo en circunstancias traumáticas, precisó Edmonds. ¿Fue así? Wendy y Jack intercambiaron una mirada. Yo era profesor en una escuela preparatoria, explicó lentamente Jack, y me quedé sin trabajo. Ya veo, asintió Edmonds. Volvió a dejar sobre el escritorio el lápiz. Me temo que hay otras cosas que pueden ser dolorosas para ustedes. Al parecer, el niño cree que en algún momento ustedes pensaron seriamente en divorciarse. Lo dijo de modo casual, pero solo porque cree que ya no consideran esa posibilidad. Jack abrió la boca y Wendy dio un respingo, como si lo hubieran abofeteado. Su rostro palideció. Pero si jamás hablamos de eso, exclamó, no solo delante de él, sino tampoco entre nosotros. Creo que es mejor que lo sepa todo, doctor, dijo Jack. Poco después del nacimiento de Danny, caí en el alcoholismo. Durante mi época de universitario había tenido un problema con la bebida, que se suavizó un poco después de conocer a Wendy y empeoró más que nunca tras el nacimiento de Danny.
Por aquel entonces la escritura, actividad que considero mi verdadero trabajo, se me hacía realmente difícil. Cuando Dani tenía 3 años y medio, derramó una lata de cerveza sobre los papeles en que estaba trabajando, o con que estaba perdiendo el tiempo. Bueno, a la mierda. Se le quebró la voz, pero los ojos secos no evitaron la mirada del médico. Qué horrible parece el decirlo. Cuando lo levanté para darle unos azotes, le rompí un brazo. 3 meses después dejé de beber y no he vuelto a hacerlo desde entonces. Ya veo, asintió Edmonds con voz queda. Naturalmente vi que había habido una fractura. Soldó muy bien. Se apartó de la mesa y cruzó las piernas. Es evidente que desde entonces no ha sufrido daño alguno, salvo las picaduras. No se aprecian más que los cardenales y rasguños que tiene cualquier niño. Por supuesto, intervino acaloradamente Wendy. Jack no tuvo intención. No, Wendy, la interrumpió él. Sí que tuve intenciones. Creo que dentro de mí tenía la intención de hacerle daño. O algo peor. Volvió a mirar a Edmonds. ¿Sabe una cosa, doctor? Esta es la primera vez que entre nosotros se pronuncian las palabras divorcio, alcoholismo y malos tratos a un niño. Las 3 en 5 minutos. Es posible que eso esté en la raíz del problema, dijo Edmonds. Y no soy psiquiatra, pero si ustedes quieren que Dani vea a un psiquiatra infantil, puedo recomendarles a uno muy bueno que trabaja en el Centro Médico de Boulder. Sin embargo, estoy bastante seguro de mi diagnóstico. Dani es un chico inteligente, imaginativo y sensible. No creo que sus problemas matrimoniales lo hayan perturbado tanto como creen. Los niños son grandes conformistas. No entiende qué es la vergüenza ni la necesidad de ocultar las cosas. Jack se miraba las manos y Wendy le tomó una y se la apretó. Pero el niño intuía que algunas cosas iban mal. Entre ellas, desde su punto de vista, lo principal no era el brazo roto, sino el vínculo roto, o en peligro de romperse entre ustedes dos. Él mencionó el divorcio, pero no el brazo roto. Cuando mi enfermera se lo recordó, se limitó a encogerse de hombros. Para él no era una cosa importante. Eso pasó hace mucho tiempo, creo que dijo. ¡Qué criatura!, masculló Jack, con las mandíbulas apretadas y los músculos de las mejillas en tensión. No nos lo merecemos. De todas maneras lo tienen, resumió Edmonds. Y en cualquier caso, él de vez en cuando se retrae en su mundo de fantasía. En eso no hay nada excepcional. Es lo que hacen muchos chicos. Recuerdo que a la edad de Dani también tenía un amigo invisible. Un gallo parlante que se llamaba Chung Chung. Claro que yo era el único que lo veía. Como yo tenía 2 hermanos mayores que muchas veces no me hacían caso, Chung Chung me venía muy bien para esas situaciones. Y seguramente ustedes entienden por qué el amigo invisible de Dani se llama Tony, y no Mike, Hal o Dutch. Sí, contestó Wendy. ¿Se lo han dicho alguna vez? No, respondió Jack. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Por qué preocuparse? Dejen que él se dé cuenta en su momento, usando su propia lógica. Fíjense en que en las fantasías de Dani son considerablemente más profundas que las que acompañan de ordinario al síndrome del amigo invisible. Pero la necesidad que él sentía de Tony también era más intensa. Tony venía y le mostraba cosas agradables, a veces sorprendentes, pero siempre cosas buenas. Una vez Tony le mostró dónde estaba el baúl que había perdido su padre. En otra ocasión le mostró que para su cumpleaños, mamá y papá iban a llevarlo a un parque de atracciones. Al Great Barrington, exclamó Wendy. ¿Pero cómo podía saberlo? Son espeluznantes las cosas con que sale a veces. Como si tuviera clarividencia, añadió Edmond sonriente. Nació envuelto en las membranas, comentó Wendy. La sonrisa de Edmond se convirtió en una franca carcajada. Jack y Wendy se miraron y sonrieron también, atónitos al ver lo fácil que era. Esos aciertos misteriosos que solía tener Dani eran otra de las cosas de las que no habían hablado mucho. Solo falta que me digan que es capaz de levitar, agregó Edmonds todavía sonriendo. No, no, me temo que no. No es nada extrasensorial, sino nuestra vieja y conocida sensibilidad humana, que en el caso de Dani es excepcionalmente aguda. Señor Torrance, él supo que su baúl estaba debajo de la escalera porque era el único lugar donde usted no había mirado. Un proceso de eliminación tan simple que le daría risa a Ellery Queen. Tarde o temprano a usted se le habría ocurrido. Y en cuanto al parque de Great Barrington, ¿de quién partió la idea? ¿De ustedes o de él? De él, por supuesto, respondió Wendy. Durante toda la mañana lo habían anunciado en los programas para niños y él estaba loco por ir. Pero la cuestión es que, doctor, que no teníamos dinero para llevarlo y se lo habíamos dicho. Entonces, una revista que me había comprado un cuento en 1971
me envió un cheque por $50, explicó Jack. Querían reproducir el cuento en un anuario, o algo así. Decidimos gastarlo en Danny. Edmond se encogió de hombros. Un deseo que se cumple por una feliz coincidencia. Demonios, tiene razón, admitió Jack. El propio Danny me dijo que muchas veces Tony le mostraba cosas que después no ocurrían. Son visiones basadas en un fallo perceptivo. Danny hace inconscientemente lo que los supuestos místicos o videntes hacen a conciencia y con todo cinismo. Me parece admirable. Si la vida no lo obliga a retraer las antenas, creo que será un hombre estupendo. Wendy hizo un gesto de asentimiento, porque naturalmente pensaba que Danny sería un hombre estupendo, aunque dudaba de la explicación del médico. Al fin y al cabo, Edmond no había vivido con ellos, no había estado presente cuando Danny encontraba botones perdidos, le decía a Wendy que tal vez la guía de televisión estuviera debajo de la cama, o que le parecía mejor llevar los chanclos a la escuela aunque fuera un día soleado. Y luego volvían a casa caminando bajo una lluvia torrencial, protegidos por el paraguas de Wendy. Edmond no podía saber de qué forma tan extraña Danny se anticipaba a los deseos de ambos. Si excepcionalmente una tarde Wendy decidía prepararse una taza de té, en la cocina encontraba una taza preparada con una bolsita de té adentro. Cuando pensaba que tenía que devolver los libros a la biblioteca, se los encontraba pulcramente apilados sobre la mesa del vestíbulo, coronada la pila por su tarjeta de lectora. O si a Jack se le ocurría lavar el Volkswagen, se encontraba a Danny escuchando su radio de galena mientras esperaba sentado al borde de la acera para verlo trabajar. Wendy se limitó a preguntar en voz alta, ¿y por qué ahora tiene pesadillas? ¿Porque Tony le dijo que echara el pestillo a la puerta del cuarto de baño? Creo que porque Tony ha sobrevivido a su utilidad, respondió Edmonds. Verán, Tony nació en un momento en que usted y su marido se esforzaban por mantener unida la pareja. Su marido bebía demasiado, sucedió el incidente del brazo, y el silencio amenazador reinaba entre ustedes. Silencio amenazador. Si esas palabras expresaban la verdad. Recordó las comidas tensas y ceremoniosas, en que no se decían más que formalidades. Las noches en que Jack desaparecía y ella se tendía con los ojos secos en el diván, mientras Danny veía la televisión. Las mañanas en que ella y Jack discutían como dos gatos enojados, con un ratón tembloroso y asustado en medio. Todo aquello parecía cierto, horriblemente cierto. Dios mío, ¿alguna vez dejarán de doler las viejas cicatrices? Se preguntó. Pero las cosas han cambiado, resumió Edmonds. Ustedes saben que entre los niños las conductas esquizoides son algo bastante común, y se las acepta porque en nosotros, los adultos, rige el acuerdo tácito de que los niños son lunáticos. Tienen amigos invisibles. Cuando están deprimidos pueden esconderse en el armario para aislarse del mundo. Asignan el valor del talismán a una manta, a un osito o a un tigre de trapo. Se chupan el dedo pulgar. Cuando un adulto ve cosas inexistentes, lo consideramos listo para que lo metan en una habitación de paredes acolchadas. Cuando un niño dice que vio un duende en el dormitorio o un vampiro al otro lado de la ventana, nos limitamos a sonreír con indulgencia. Tenemos una frase que sirve de explicación para los fenómenos de este tipo en los niños. Ya se le pasará, apuntó Jack. Exacto, prosiguió Edmonds. Pues bien, sospecho que Danny estaba en excelente situación para desarrollar una psicosis con todas las de la ley. Una vida familiar desdichada, mucha imaginación, el amigo invisible que para él era tan real que casi se hizo real para ustedes. En lugar de pasársele esa esquizofrenia infantil, Danny podría haberse pasado a ella. ¿Y terminar siendo autista? Inquirió Wendy, que había leído algo sobre el autismo, y la palabra misma le asustaba, ya que le sonaba un terrible silencio blanco. Tal vez, pero no necesariamente. Podría haberse limitado a entrar en el mundo de Tony y no haber regresado a lo que él llama las cosas reales. Dios, suspiró Jack. Pero ahora la situación básica ha cambiado drásticamente. El señor Torrance ya no bebe, están en un lugar nuevo donde las condiciones obligan a los tres a estrechar más que nunca la unidad familiar. Bastante más estrecha que la mía, por cierto, ya que mi mujer y mis hijos no me ven más que 2 o 3 horas al día. En mi opinión, está en una perfecta situación curativa, y pienso que el hecho mismo de que sea capaz de establecer una diferenciación tan nítida entre el mundo de Tony y las cosas reales habla en favor de la salud mental de Danny. Él dice que ustedes ya no piensan en divorciarse. ¿Tiene razón? Sí, respondió Wendy y Jack le apretó con fuerza la mano. Edmonds hizo un gesto de asentimiento y comentó, en ese caso ya no necesita a Tony. Danny está expulsándolo de su sistema.
Tony ya no le trae visiones placenteras, sino pesadillas hostiles que lo asustan demasiado para poder recordarlas, salvo fragmentariamente. Danny interiorizó a Tony durante una situación vital difícil, para no decir desesperada. Y ahora Tony se resiste a marcharse, pero lo está haciendo. Su hijo es como un drogadicto que está dejando el hábito. Se levantó y los Torrance también se pusieron de pie. Como les dije, no soy psiquiatra. Si en primavera las pesadillas continúan, cuando termine su trabajo en el Overlook, señor Torrance, les insistiría en que lo llevaran a ver al especialista de Boulder. Así lo haré. Muy bien, vamos a decirle que puede ir a casa, propuso Edmonds. Quiero darle las gracias, dijo Jack. Me siento mejor respecto a todo este asunto de lo que me había sentido mucho tiempo. Yo también, agregó Wendy. Ya en la puerta, Edmonds se detuvo a mirarla. Señora Torrance, ¿tuvo o tiene una hermana de nombre Eileen? Wendy lo miró sorprendida. Sí, la tuve. Murió cerca de casa, en Somersworth, de New Hampshire, cuando ella tenía 6 años y yo 10. Bajó corriendo a la calle tras una pelota y le atropelló un camión. ¿Danny lo sabe? No lo sé, creo que no. Él dice que usted estuvo pensando en ella mientras estaba en la sala de espera. Es así, desveló Wendy lentamente, por primera vez no sé en cuánto tiempo. ¿La palabra redrum significa algo para ustedes? Wendy meneó la cabeza, pero Jack contestó. Anoche antes de dormir se mencionó esa palabra. Tambor rojo. No, ron, rectificó Edmonds. En eso fue muy categórico. Rum. Como en la bebida alcohólica. Pues encaja, ¿no? Balbuceó Jack y sacó el pañuelo del bolsillo trasero para pasárselo por los labios. El esplendor. ¿Han oído hablar de ello? Esta vez los dos negaron con la cabeza. Bien, supongo que no importa. Edmonds abrió la puerta que daba a la sala de espera. ¿Hay alguien aquí que se llame Danny Torrance y quiera volver a su casa? Hola, papá. Hola, mamá. Danny se levantó y dejó en la mesa el libro que había estado hojeando, mientras leía trabajosamente en voz alta las palabras que conocía. Corrió hacia Jack, que lo levantó en el aire mientras Wendy le tocaba el pelo. Edmonds lo miró con aire de complicidad. Si tu mamá y tu papá no te gustan, puedes quedarte con el viejo doctor Bill. No, señor, respondió Danny con firmeza, y radiante de felicidad pasó un brazo alrededor del cuello de Jack y el otro en torno del de Wendy. Perfecto, aceptó Edmonds, sonriendo, y miró a Wendy. Llámeme si tienen algún problema. Sí, aunque no lo creo, concluyó Edmonds, sonriendo. Capítulo 18. El álbum de recortes. Jack encontró el álbum de recortes el 1 de noviembre, mientras su mujer y su hijo daban un paseo a pie por el viejo camino que desde la parte trasera de la cancha de Roquet conducía a una cerrería abandonada a unos 3 kilómetros de allí. El tiempo seguía siendo espléndido y los tres habían adquirido un inverosímil bronceado otoñal. Jack había bajado al sótano para regular la presión de la caldera. Instintivamente había cogido la linterna del estante donde estaban los planos de la fontanería, decidió echar un vistazo a los periódicos viejos. En principio, buscaba lugares adecuados para instalar las ratoneras, aunque no pensaba hacerlo hasta el mes siguiente, cuando estuviera seguro de que las ratas habían vuelto de sus vacaciones, comentó a Wendy. Guiándose con la luz de la linterna, pasó junto al hueco del ascensor, que por insistencia de Wendy no había usado desde que llegaron, y bajó el pequeño arco de piedra. El olor del papel podrido le hizo arrugar la nariz. Tras él, la caldera emitió un resoplido grave, como un trueno, que lo sobresaltó. Recorrió el lugar con la luz, mientras silbaba entre dientes. Había una maqueta de la cordillera de los Andes, docenas de cajas y cajones atestados de papeles, la mayor parte de ellos en blanco, deformados por el tiempo y la humedad. Otras cajas estaban abiertas y por el suelo había amarillentos montones de papel. Algunas cajas contenían algo que parecían libros de contabilidad y otros formularios sujetos con bandas de goma. Jack sacó uno y lo iluminó con la linterna. Abre comillas. Rocky Mountain Express, Inc. A Overlook Hotel, de Sidis Warehouse, 1212 16th Street, Denver Co. Vía Canadian Pacific RR, contenido 400 cajas de papel higiénico Delsey. Firmado DEF,
fecha 24 de agosto de 1954. Cierra comillas. Con una sonrisa, Jack volvió a dejar el papel dentro de la caja. Dirigió la luz hacia arriba e iluminó una bombilla colgada del techo, sepultada casi por las telarañas. No tenía cadena para encenderla. Se puso de puntillas para enroscar mejor la bombilla, que se encendió débilmente. Recogió la factura y la usó para quitar algunas telarañas. La luz no aumentó mucho. Sin dejar la linterna, caminó entre las cajas y fardos de papel, en busca de rastros de ratas. Sin duda hacía mucho tiempo que no habían estado allí, años tal vez. Encontró algunas cagarrutas pulverizadas por el tiempo y varios nidos hechos con un trozo de papel. Sacó un periódico de uno de los paquetes y echó un vistazo a los titulares. Johnson promete una transición ordenada. Dice que las obras empezadas por JFK se continuarán el año próximo. El periódico era Rocky Mountain News y la fecha el 19 de diciembre de 1963. Jack volvió a dejarlo en el montón. Se sentía fascinado por la elemental sensación del transcurrir histórico que cualquiera tiene al echar un vistazo a las noticias de 10 o 20 años atrás. En el montón de periódicos y anotaciones había ciertas lagunas en que no se mencionaba el Overlook. Supuso que eran las épocas en que el hotel había estado cerrado. Las explicaciones que le había dado Ullman sobre la azarosa historia del Overlook no le parecían del todo convenientes. Pensaba que la situación espectacular del hotel debía garantizar un éxito permanente. Los millonarios norteamericanos habían existido siempre, desde antes de que se inventaran los jets, y a Jack le parecía que el Overlook debía de haber sido una de las bases habituales en sus migraciones. El Waldorf en mayo, el Bar Harbor House en junio y julio, el Overlook en agosto y a comienzos de septiembre, antes de ir a las Bermudas, La Habana o a Río. Encontró una pila de viejos registros de huéspedes, pero lo aburrieron. Nelson Rockefeller en 1950, Henry Ford y su familia en 1927, Jean Harlow en 1930, así como Clark Gable y Carol Lombard. En 1956, Daryl F. Zanuck y compañía habían ocupado durante una semana el último piso. El dinero debía haber rebosado por los corredores y las cajas registradoras como una inundación alucinante, por lo que la administración tuvo que ser espectacularmente mala. Toda su historia estaba allí, aunque no especialmente en los titulares de los periódicos, sino enterrada en los libros mayores y los vales de servicio a las habitaciones. En 1922, Warren G. Harding había encargado a las 10 de la noche un salmón entero y un cajón de cerveza Coors. Pero ¿con quién había estado comiendo y bebiendo? ¿Había sido una partida de póker o una reunión estratégica? Jack miró el reloj y se sorprendió al ver que habían pasado 45 minutos desde que había bajado al sótano. Tenía las manos y los brazos mugrientos y quizá olía mal. Decidió subir a ducharse antes de que volvieran Wendy y Danny. Andando lentamente, pasó entre las montañas de papeles. Se sentía alerta y por su cabeza desfilaban múltiples y fugaces posibilidades. Hacía años que no se sentía así. De pronto tuvo la sensación de que el nuevo libro que se había propuesto escribir podía ser algo real. Quizá incluso estuviera allí mismo, sepultado entre los caóticos montones de papel. Podría ser una obra de ficción o histórica, o ambas. Un libro extenso que desde allí estallara un centenar de direcciones. De pie bajo la mugrienta bombilla, sin darse cuenta, sacó el pañuelo del bolsillo y se lo pasó por los labios. Y entonces vio el álbum de recortes. A su izquierda, como una torre de Pisa, se elevaba una pila de 5 cajas. La última contenía libros comerciales y facturas, y sobre todo, en equilibrio desde hacía años, un grueso álbum de recortes con tapa de piel blanca y con las páginas sujetas por 2 trozos de cordón dorado que alguien había atado con ostentosos lazos. Lo cogió por casualidad. La tapa tenía una gruesa capa de polvo. Jack la sostuvo al nivel de los labios, sopló el polvo que se disipó en una nube y lo abrió. Al hacerlo, cayó una tarjeta que Jack atrapó en el aire antes de que llegara al suelo. Era suntuosa, de color crema, dominada por un grabado en relieve del Overlook con las ventanas iluminadas. El parque y el campo de juegos estaban adornados con linternas japonesas encendidas. Daba la impresión de que pudiera entrar en él.
en un Overlook que había existido hacía 30 años. Abre comillas. Horace M. Derwent solicita el placer de su asistencia a un baile de máscaras para celebrar la inauguración del Overlook Hotel. La cena se servirá a las 8 de la tarde. Desenmascaramiento y baile a medianoche. 29 de agosto, 1945. Se ruega respuesta. Cierra comillas. La cena a las 8, el desenmascaramiento a medianoche. Jack imaginó a los hombres más ricos de Norteamérica y sus esposas en el comedor. Ellos de smoking e impecable camisa almidonada, ellas con vestidos de noche, la música de la orquesta, el repiqueteo de los tacones altos, el tintineo de cristales y el descorchar de las botellas de champán. La guerra había terminado. El futuro se abría ante ellos, limpio y resplandeciente. Norteamérica era el coloso del mundo, y por fin ella lo sabía y lo aceptaba. Y luego, a medianoche, el propio Derwent gritando, «¡Quítense las máscaras!» Y tras descubrirse, sobre todos ellos, la muerte roja. Frunció el entrecejo. ¿De qué siniestro rincón provenía aquel pensamiento? Era de Poe, el insigne escritorzuelo norteamericano, e indudablemente el Overlook iluminado y resplandeciente de la invitación que tenía en sus manos, era lo menos parecido a Edgar Allan Poe que pudiera imaginar. Volvió a dejar la invitación dentro del libro y pasó a la página siguiente, donde halló un recorte de uno de los periódicos de Denver, con la fecha garabateada al final, 15 de mayo, 1947. Abre comillas. Reapertura de elegante hotel de temporada en la montaña, con estrellas de primera magnitud como huéspedes. Derwent dice que el Overlook será el espectáculo del mundo. Por David Felton, redactor en jefe. En sus 38 años de historia, el Overlook Hotel ha sido inaugurado varias veces, pero pocas con el estilo y brío que nos promete Horace Derwent, el misterioso millonario californiano, que es el último propietario del establecimiento. Derwent, que no hace ningún secreto del hecho de haberse gastado más de $1.000.000 en su última aventura, aunque hay quien asegura que la cifra se acerca más a los 3 millones, declara que el nuevo Overlook será uno de los espectáculos del mundo, uno de esos hoteles en que 30 años más tarde se recordará haber pasado una noche. Cuando a Derwent, de quien se rumorea que tiene cuantiosos intereses en Las Vegas, le preguntaron si el hecho de haber comprado y reformado el Overlook representaba el primer disparo en la batalla por la legalización del juego en casinos en el estado de Colorado, el magnate de la aviación, el cine, las fábricas de armamentos y los astilleros lo negó, con una sonrisa. Introducir el juego sería abaratar el Overlook, dijo, y tampoco pienso derrotar a Las Vegas. Tengo demasiadas fichas allá para eso. No estoy interesado en tratar de legalizar el juego en Colorado. Sería como escupir contra el viento. Cuando el Overlook abra oficialmente, en sus instalaciones hubo una gigantesca fiesta de enorme éxito cuando terminaron los trabajos. Sus habitaciones, empapeladas y decoradas de nuevo, darán alojamiento a una lista estelar de huéspedes que van desde el diseñador de modas Corbat Stanley a puntos suspensivos. Cierra comillas. Con una sonrisa, Jack pasó la página y se quedó mirando un anuncio a doble página de la sección de viajes de New York Sunday Times. En la página siguiente había una nota sobre el propio Derwent, un hombre calvo, de mirada penetrante, incluso desde la fotografía de un periódico amarillento. Llevaba anteojos sin montura y un bigote como dibujado a lápiz, al estilo de los años 40, que en nada le hacía parecer a Errol Flynn. Tenía cara de contable, pero sus ojos le conferían el aspecto de alguien importante. Jack recorrió rápidamente el artículo. Conocía la mayor parte de la información por una nota del Newsweek sobre Derwent, aparecida el año anterior. Nacido pobre en Saint Paul, pronto abandonó la escuela para ingresar a la Armada. Tras un rápido ascenso, se retiró en medio de un áspero pleito por la patente de un nuevo modelo de hélice que había diseñado. En la disputa entre la Armada y un joven desconocido llamado Horace Derwent, el resultado era previsible. Ganó el tío Sam, pero el tío Sam jamás había vuelto a conseguir otra patente, aunque había habido muchas. A finales de la década de los 20 y comienzo de la siguiente, Derwent se orientó hacia la aviación. Compró una vieja compañía arruinada, la convirtió en un servicio postal aéreo y la sacó adelante.
Después vinieron más patentes, un nuevo diseño de alas para un monoplano, un dispositivo para bombas que se usó en las fortalezas volantes que habían vomitado fuego sobre Hamburgo, Dresde y Berlín, una ametralladora refrigerada por alcohol, un prototipo del asiento eyectable que más adelante se usó en los aviones de Estados Unidos. Y durante todo el proceso, el contable que vivía bajo el mismo pellejo que el inventor seguía amontonando las inversiones. Una insignificante cadena de fábricas de munición en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, 5 hilanderías en Nueva Inglaterra, fábricas de productos químicos en el sur, acosado por la miseria. Al término de la depresión, su riqueza no había consistido en otra cosa que un puñado de intereses predominantes, comprados a precios abismalmente bajos y vendibles tan solo a precios aún más bajos. Hubo un tiempo en que Derwent se jactaba de que si vendía todo lo que tenía, podía comprar un Chevrolet de hacía 3 años. Jack recordaba que se habían difundido rumores de que algunos de los medios empleados por Derwent para mantenerse a flote no fueron muy delicados. Se hablaba de enredos con la fabricación clandestina de bebidas, prostitución en el Medio Oeste, contrabando en las zonas costeras del sur, donde tenía sus fábricas de fertilizantes, así como de vinculaciones con los intereses de las primeras casas de juego en el oeste. Probablemente la inversión más famosa de Derwent fue la compra, en pleno naufragio, de los estudios Top Mark, que no habían tenido un solo acierto desde que su actriz principal, Lydie Marjorie Morris, había muerto de una sobredosis de heroína en 1934, a los 14 años. La versión oficial fue que la estrella, especializada en deliciosos papeles de niñas que salvaban matrimonios y rescataban la vida de perros injustamente acusados de matar gallinas, había contraído una enfermedad consumptiva, mientras actuaba en un orfanato de Nueva York. Top Mark le rindió el homenaje del funeral más suntuoso que se hubiera visto en la historia de Hollywood, aunque algunos cínicos insinuaron que los del estudio habían gastado todo aquel dinero porque sabían que a quien estaban enterrando era a Top Mark. Derwent contrató a Henry Finkel, astuto hombre de negocios y desaforado maníaco sexual, para dirigir Top Mark. Y en los 2 años que precedieron a Pearl Harbor, el estudio vomitó 60 películas, de las cuales 55 no pasaron por la oficina Age, más que para sacar la lengua en las propias narices del censor. Las otras 5 eran películas de propaganda del gobierno. Los films comerciales fueron éxitos clamorosos. Durante la filmación de uno de ellos, un anónimo diseñador de modas había ideado un sostén sin hombreras para que los luciera la heroína durante la escena del gran baile, en la que mostraba todo lo que tenía, salvo una marca de nacimiento situada debajo de las nalgas. También el crédito para aquel invento fue para Derwent, y para aumento de su reputación y notoriedad. La guerra lo había enriquecido y seguía siendo rico. Establecido en Chicago, rara vez se lo veía a no ser en las juntas directivas de Derwent Enterprise, que presidía con mano de hierro, y se rumoreaba que era dueño de United Airlines de Las Vegas, donde se sabía que tenía intereses predominantes en 4 hoteles casino y la mano metida en otros 6, Los Ángeles e incluso Estados Unidos. Conocido por sus amistades entre los nombres de la realeza y los representantes del AMPA, muchos creían que era el hombre más rico del mundo. Sin embargo, no había podido sacar adelante al Overlook, pensó Jack. Por un momento dejó el álbum de recortes para sacar la pequeña libreta de notas y el lápiz estilográfico que siempre llevaba en el bolsillo del pecho. Buscar H. Derwent en biblioteca de Sidewinder. Anotó y volvió a guardar la libreta para coger el álbum de recortes. Tenía la expresión inquieta, la mirada distante, y continuamente se frotaba la boca con la mano mientras seguía pasando páginas. Hojeó el material que seguía, mientras tomaba mentalmente nota para leerlo con más atención en otro momento. En muchas de las páginas había recortes de gacetillas de prensa, anunciando que alguien importante era esperado en el Overlook la semana siguiente, o que un pez gordo organizaba una recepción en el salón, que en la época de Derwent llamaban Red Eye Lounge. Muchos de los que invitaban eran de Las Vegas, y muchos invitados eran ejecutivos y estrellas de Top Mark. Después apareció un recorte fechado el 1 de febrero de 1952. Abre comillas. Millonario vende inversiones en Colorado. Trato hecho con inversionistas californianos sobre el Overlook y otras inversiones. Revelaciones de Derwent. Por Rodney Coughlin,
redactor financiero. En su sucinto comunicado proporcionado ayer por las oficinas en Chicago de la monolítica Derwent Enterprise, se reveló que el millonario Horace Derwent ha vendido la totalidad de sus inversiones en Colorado en una vertiginosa operación financiera que quedará completada el 1 de octubre de 1954. Las inversiones de Derwent incluyen gas natural, carbón, energía hidroeléctrica y una compañía de bienes raíces, la Colorado Sunshine Inc., que era propietaria de una superficie de más de 200.000 hectáreas de tierras en Colorado o tiene opciones sobre ella. La inversión de capital más famosa de Derwent en Colorado, el Overlook Hotel, ya ha sido vendido, según reveló Derwent en una excepcional entrevista concedida ayer. El comprador fue un grupo de inversionistas californianos encabezado por Charles Grondin, exdirector de la Corporación de Tierras de California. Aunque Derwent declinó hacer referencia al precio, según fuentes bien informadas, puntos suspensivos, cierra comillas. Acabó vendiéndolo todo, sin excepción. No era solo el Overlook, pero de alguna forma Jack volvió a enjuagarse los labios con la mano y deseó poder beber algo. Eso iría mejor si tuviera para beber. Siguió pasando más páginas. El grupo de California había abierto el hotel durante 2 temporadas y después lo vendió al Mountain View Records, otro grupo de Colorado, que en 1957 se declaró en quiebra entre acusaciones de corrupción, escamoteo de fondos y estafas a los accionistas. 2 días después de haber sido emplazado para comparecer ante un gran jurado, el presidente de la compañía se suicidó de un disparo. Durante el resto del decenio, el hotel había estado cerrado. Sobre esa época no había más que un artículo en un periódico dominical con el titular Antiguo Gran Hotel sumido en el abandono. Las fotografías que lo ilustraban hicieron que a Jack se le encogiera el corazón. La pintura de la terraza delantera estaba desconchada, el césped lleno de hierbas y parches pelados, las ventanas destrozadas por tormentas y piedras. Eso también formaba parte del libro, si es que llegaba a escribirlo. El fénix que se reduce a cenizas para después de renacer. Jack se dijo que cuidaría del hotel. Le parecía que hasta aquel momento no había entendido en realidad la magnitud de su responsabilidad con el Overlook. Era casi como tener una responsabilidad ante la historia. En 1961, 4 escritores, 2 de ellos ganadores del premio Pulitzer, habían alquilado el hotel para reabrirlo como escuela para escritores. Eso había durado 1 año. Uno de los estudiantes se había emborrachado en su habitación del 3er piso, arrojándose por la ventana y estrellándose en la terraza de cemento. El periódico insinuaba que podía haber sido un suicidio. Todos los grandes hoteles tienen escándalos, había dicho Watson. Lo mismo que cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué? Demonios. La gente viene y va. De pronto, le pareció que casi podía sentir el peso del Overlook, como algo que lo oprimía desde arriba, con sus 110 habitaciones, los depósitos de provisiones, la cocina, la despensa, el congelador, el vestíbulo, el salón de baile, el comedor. En el salón las mujeres vienen y van, pensó, y sobre todos ellos, la muerte roja. Se frotó los labios y pasó a la página siguiente del álbum de recortes. Había llegado casi al final y por primera vez se preguntó de quién sería el volumen abandonado encima del montón de papeles más alto del sótano. Leyó un nuevo titular, de fecha 10 de abril de 1963. Abre comillas. Grupo de Las Vegas compra famoso hotel en Colorado. El pintoresco Overlook convertido en club reservado. Como portavoz de un grupo de inversionistas reunidos bajo el nombre de Hyde Country Investments, Robert T. Leffing anunció hoy en Las Vegas que la Hyde Country ha negociado la compra del famoso Hotel Overlook, establecimiento de temporada situado en lo alto de las montañas rocosas. Leffing rehusó mencionar específicamente los nombres de los inversionistas, pero dijo que el hotel sería convertido en un club muy reservado. Aseguró que el grupo que él representaba espera contar entre sus miembros con los más altos ejecutivos de las compañías norteamericanas y extranjeras. La High Country es también propietaria de hoteles en Montana, Wyoming y Utah. El Overlook llegó a ser mundialmente conocido en los años 1946 a 1952, cuando fue propiedad del esquivo megamillonario Horace Derwent, quien, puntos suspensivos y cierra comillas.
En la página siguiente había otro recorte con fecha de 4 meses más tarde. El Overlook había sido reabierto bajo nueva dirección. Al parecer, el periódico, no había podido descubrir quiénes eran los principales accionistas, o no le había interesado, porque no mencionaba apellidos, sino que hablaba tan solo de High Country Investments, la firma de apariencia más anónima que Jack hubiera tenido noticia, a no ser una cadena de tiendas de bicicletas y electrodomésticos de Nueva Inglaterra, bajo el nombre de Negocios Limitado. Jack pasó la página y se quedó mirando el recorte que tenía pegado. Abre comillas. ¿Vuelve el millonario Derwent a Colorado por la puerta trasera? Revélase que C.H. Grunding es un ejecutivo de la High Country, por Rodney Conklin, director financiero. El Hotel Overlook, espectacular palacio situado en las tierras altas de Colorado, que fue en su momento el juguete particular del millonario Horace Derwent, constituye el centro de una maraña financiera que en este momento comienza a salir a la luz. El 10 de abril del año pasado, el hotel fue adquirido por High Country Investments, empresa de Las Vegas, como club exclusivo para ejecutivos adinerados del país y el extranjero. Fuentes bien informadas afirman que High Country está presidida por Charles Grunding, 53, que fue director de California Land Development Corp. Hasta 1959, fecha en que renunció para asumir el cargo de vicepresidente ejecutivo en la oficina de Derwent Enterprise en Chicago. Esto lleva a conjeturar que quizá High Country Investments está controlada por Derwent, quien podría así haber adquirido por segunda vez el Overlook en circunstancias muy especiales. No nos ha sido posible establecer contacto con Grunding, que en 1960 fue acusado y absuelto de una supuesta evasión de impuestos, y Horace Derwent, que guarda celosamente su aislamiento, no hizo comentario alguno cuando hablamos por teléfono con él. El representante en el Congreso, Dick Bowes, de Golden, ha pedido una investigación a fondo de, puntos suspensivos, cierra comillas. El recorte estaba fechado el 27 de julio de 1964. El siguiente era una columna tomada de un suplemento dominical de septiembre del mismo año. El artículo estaba firmado por Josh Brannigan, periodista muy en línea de Jack Anderson, y Jack recordaba vagamente que había muerto en 1968 o 1969. Abre comillas. ¿Zona franca de la mafia en Colorado? Por Josh Brannigan. Al parecer, es posible que el ultimísimo refugio de los señores de la organización en Estados Unidos se encuentre en un apartado hotel enclavado en el centro de las montañas rocosas. El Overlook Hotel, un elefante blanco, que fue dirigido sin suerte por casi una docena de grupos e individuos sucesivos desde que abrió sus puertas por primera vez en 1910, funciona ahora como un club exclusivo para hombres de negocios en proceso ascendente. ¿Cuáles son realmente los negocios de los principales accionistas del Overlook? Los miembros presentes durante la semana del 16 al 23 de agosto pueden darnos una idea. La lista que sigue fue obtenida por un antiguo empleado de High Country Investments, compañía de la que primero se creyó que actuaba como testaferro de Derwent Enterprise. Con los nuevos datos disponibles, parece más probable que los intereses de Derwent en High Country, si los tiene, sean superados en mucho por los de varias grandes figuras del juego Las Vegas. Estos mismos tahúres de alto vuelo estuvieron vinculados con personajes sospechosos a la vez y convictos pertenecientes al mundo del AMPA. Durante aquella soleada semana de agosto, estuvieron presentes en el Overlook Charles Grunding, presidente de High Country Investments. Cuando en julio de este año se supo que Grunding piloteaba la nave de High Country, se anunció, con retraso considerable, que había renunciado antes a su cargo en Derwent Enterprise. El dignamente canoso Grunding, que se negó a formular declaraciones para esta columna, ya fue procesado y absuelto de cargos de evasión de impuestos en el año 1960. Charles Baby Charlie Battaglia, un sexagenario empresario de Las Vegas, con importantes intereses en The Greenback y The Lucky Bones, en la calle principal de casas de juego en Las Vegas, Battaglia es íntimo amigo de Grunding. Su historial de arrestos se remonta a 1932, fecha en que fue procesado y absuelto por el asesinato de Jack Dutchy Morgan. Las autoridades federales lo consideran comprometido en asuntos de tráfico de drogas, prostitución y asesinatos a sueldo,
pero Baby Charlie no ha estado más que una vez entre rejas por evasión de impuestos en 1955. Richard Skarn, principal accionista de Funtime Automatic Machines. La Funtimes fabrica máquinas tragaperras para el estado de Nevada, billarines y tocadiscos tragaperras para el resto del país. Ha cumplido condenas por ataque con arma letal en 1940, tenencia de armas en 1948 y conspiración por cometer fraude fiscal en 1961. Peter Sayce, importador domiciliado en Miami, próximo a los 60, en los últimos 5 años ha corrido el riesgo de ser deportado como persona indeseable. Ha sido condenado por aceptación y ocultación de bienes precedentes de robo en 1958 y conspiración para cometer defraudación de impuestos en 1954. Encantador, distinguido y mundano, Peter Sayce, a quien sus amigos llaman papá, ha sido procesado por asesinato y complicidad en asesinato. Importante accionista de la Funtime de Skarn, se sabe que también tiene intereses en 4 de los casinos de Las Vegas. Vittorio Gianelli, conocido como el Vito el Descuartizador, procesado en 2 ocasiones por homicidio, uno de ellos el de Frank Scoffey, figura de Lampa bostoniana, asesinado a hachazos. Gianelli ha sido acusado 23 veces, procesado 14 y condenado solo una vez en 1940 por raterías. Se sospecha que en los últimos años se ha convertido en una de las figuras importantes de las operaciones de la organización en el oeste, que tienen por base Las Vegas. Carl Jimmy Riggs Prashkin, inversionista de San Francisco, a quien se considera heredero forzoso del poder que ostenta ahora Gianelli. Prashkin posee un importante paquete de acciones de Derwent Enterprise, High Country Investments, Funtime Automatic Machines y 3 casinos de Las Vegas. No tiene historial en Norteamérica, pero en México fue acusado de fraude, aunque la acusación fue rápidamente retirada 3 semanas después de presentada la querella. Se ha insinuado que quizás sea la persona encargada de limpiar el dinero obtenido de los casinos de Las Vegas y de volver a canalizar la mayor parte de estas sumas hacia las operaciones legítimas de la organización en el oeste. Y es posible que en la actualidad tales operaciones incluyan el Overlook Hotel de Colorado. Otros visitantes durante la actual temporada fueron puntos suspensivos y cierra comillas. Había más, pero Jack se limitó a pasar las páginas sin dejar de enjuagarse los labios con la mano. Se mencionaba a un banquero con conexiones en Las Vegas y a varios hombres de Nueva York cuya actividad en el mundo de la moda no se limitaba a fabricar ropa. Se sospechaba de su implicación en cuestiones de drogas, robos y asesinatos. Dios mío, qué historia, pensó. Y todos habían estado allí, en aquellas habitaciones vacías, regodeándose con prostitutas de lujo y bebiendo champán, cerrando tratos que se traducirían en millones de dólares, tal vez en la misma suite donde se habían alojado presidentes. Menuda historia. Un tanto alterado, volvió a sacar su libreta de notas, apuntó algunos datos para comprobar lo que se decía en la biblioteca de Denver cuando terminara su trabajo de vigilante. Si todos los hoteles tenían un fantasma, el Overlook sin duda tenía todo un aquelarre de ellos. Suicidios, mafiosos, ¿qué más podía esperar? El siguiente recorte era una furiosa denegación de las acusaciones de Branigar firmado por Charles Grondin. Jack sonrió con escepticismo. En la página siguiente el recorte era tan grande que había tenido que doblarlo. Al desplegarlo, Jack se quedó sin aliento. La fotografía del artículo era inconfundible. Desde junio de 1966 había cambiado el empapelado, pero reconoció la ventana y su visión panorámica. Eran las del lado oeste de la suite presidencial, donde se había cometido un asesinato. La pared del cuarto de estar, junto a la puerta que daba al dormitorio, estaba salpicada de sangre y de algo que no podía ser sino fragmentos de masa encefálica. Un policía de rostro inexpresivo estaba de guardia junto a un cadáver cubierto por una manta. Jack miró la fotografía, fascinado, y después sus ojos se dirigieron al texto. Abre comillas. Asesinato múltiple en un hotel de Colorado. Conocido personaje de Lampa, asesinado en un club de montaña. Otros 2 muertos. Sidewinder, Colorado, UPI, a 65 kilómetros de este apacible pueblecito de Colorado, en el corazón de las montañas rocosas, se ha llevado a cabo al estilo de la mafia una ejecución múltiple.
El Overlook Hotel, adquirido hace 3 años como club exclusivo para una empresa de Las Vegas, ha sido teatro de un triple asesinato con armas de fuego. 2 de los hombres eran compañeros o guardaespaldas de Vittorio Genelli, conocido también como el Descuartizador, por su supuesta intervención en un crimen cometido hace 20 años en Boston. La policía fue requerida por Robert Norman, gerente del Overlook, quien declaró haber oído disparos y algunos huéspedes decían haber visto a 2 hombres con la cara cubierta con medias y armados, que habían escapado por las escaleras de incendio y se habían alejado en un convertible último modelo de color tostado. El agente Benjamin Murrer descubrió 2 cadáveres identificados después como los de Victor T. Burman y Roger McCasey, ambos de Las Vegas, frente a la puerta de la suite donde se han alojado 2 presidentes norteamericanos. En el interior, Murrer halló el cuerpo de Genelli en el suelo. Aparentemente Genelli huía de sus atacantes cuando fue abatido. Murrer dijo que le habían disparado a quemarropa con armas de gran calibre. Charles Grondin, representante de la compañía que es en la actualidad propietaria del Overlook, se mostró inaccesible. Cierra comillas. Al pie del recorte, alguien había escrito con trazos gruesos: le cortaron las pelotas. Jack se lo quedó mirando largo rato. Sentía frío. ¿De quién sería aquel libro? Finalmente pasó la página y tragó saliva con un chasquido en la garganta. Vio otra columna de Josh Brannigan, esta con fecha de comienzos de 1967. Solo leyó el encabezamiento que decía: tras el asesinato de una figura de Lampa, se vende conocido hotel. Las hojas que seguían estaban en blanco. Le cortaron las pelotas. Volvió a hojearlo en busca de un nombre, una dirección, un número de habitación, porque estaba seguro de que quien fuera que hubiese llevado aquel pequeño libro de memorias había parado en el hotel. Pero no encontró nada. Se preparaba para releer los recortes cuando una voz lo llamó desde lo alto de la escalera. «Jack, cariño». Se sobresaltó sintiéndose casi culpable, como si hubiera estado bebiendo a escondidas y ella pudiera olfatear su aliento. Era ridículo. Se frotó los labios con la mano. «Sí, nena», contestó. «Estoy buscando ratas». Wendy bajaba. Oyó sus pasos en la escalera, después al atravesar el cuarto de la caldera. Rápidamente, sin pensar por qué lo hacía, metió el álbum de recortes bajo un montón de cuentas y facturas y se irguió en el momento en que ella pasaba bajo el arco. «¿Pero qué haces aquí? Son casi las 3. ¿Tan tarde?», sonrió Jack. «Bueno, estuve mirando todo esto, tratando de encontrar dónde están enterrados los cadáveres, me imagino». Las palabras resonaron en su mente con un eco maligno. Wendy se acercó a él, mirándolo, e inconscientemente Jack dio un paso atrás. Sabía lo que hacía Wendy. Trataba de olfatear si él había estado bebiendo. Tal vez ella no se diera cuenta, pero él sí, lo que le hizo sentirse culpable y enojado. «Te sangran los labios», señaló Wendy con tono curiosamente inexpresivo. «¿Sí?». Jack se llevó la mano a la boca y dio un pequeño respingo dolorido. Al retirar el dedo vio sangre y se sintió más culpable. «Has estado otra vez frotándote la boca», dijo Wendy. Él bajó la vista encogiéndose de hombros. «Sí, supongo que sí. Ha sido muy difícil para ti, ¿verdad?». «No, no tanto. ¿No se te ha hecho más fácil?». Jack la miró y obligó a sus pies a que empezaran a moverse. Cuando estaban en movimiento, era más fácil. Se acercó a su mujer y le pasó el brazo por la cintura. Apartándole un mechón de pelo rubio, la besó en el cuello. «Sí», asintió. «¿Dónde está Dani?». «Oh, por ahí. Ha empezado a nublarse. ¿Tienes hambre?». Con fingida lascivia, él le pasó la mano por las nalgas, tensamente enfundadas en los vaqueros. «Como un oso en celo, señora». «Cuidado, grandulón. No empieces lo que no podrás terminar». «¿Jueguecito, señora?». Jack mantuvo la caricia. «¿Fotos porno? ¿Nuevas posturas?». Mientras pasaba bajo el arco, se volvió para echar un vistazo a la caja donde el álbum estaba escondido. Una vez apagada la luz, no era más que una sombra. Se sintió aliviado por haber conseguido apartar a Wendy. Su deseo sensual empezó a hacerse más natural, menos fingido, a medida que se acercaban a la escalera. «Tal vez», respondió Wendy, «después de que te comas un sándwich». «Basta», exclamó apartándose de él. «Muy divertido». «No tan divertido como Jack Torrance le gustaría, señora». «Déjalo, Jack. ¿Qué te parece jamón y queso para el primer plato?».
Juntos subieron por la escalera, sin que Jack se volviera a mirar por encima del hombro. No obstante, recordaba las palabras de Watson. Cualquier gran hotel tiene un fantasma. ¿Por qué? Demonios, la gente viene y va. Después, Wendy cerró tras ellos la puerta del sótano, dejando atrás la oscuridad. Capítulo 19. Ante la puerta 217. Danny recordaba las palabras de alguien más que durante la temporada había trabajado en el Overlook. Ella dijo que había visto algo en una de las habitaciones, donde sucedió algo malo. Fue en la habitación 217, y quiero que me prometas que no entrarás allí, Danny, que ni siquiera te acercarás. Era una puerta normal, que no se diferenciaba en nada de ninguna de las otras puertas de las dos primeras plantas del hotel. Pintada de color gris oscuro, estaba en mitad de un corredor perpendicular al pasillo principal de la segunda planta. Los números que había en la puerta no parecían diferentes de los que señalaban los apartamentos en el edificio de Boulder donde habían vivido. Un 2, un 1 y un 7. Vaya cosa. Debajo de los números había una mirilla. Danny había hecho la prueba con varios de ellos. Desde dentro se tenía una amplia visión del corredor, en ojo de pez. Desde fuera, uno podía forzar la vista hasta que se le cayeran los ojos, sin llegar a ver nada. ¡Qué jugarreta sucia! ¿Por qué estás aquí? Después de la caminata por la parte trasera del Overlook, cuando él y mamá regresaron, ella le había preparado su almuerzo favorito, un sándwich de queso y salchichón y una sopa Campbell de judías. Habían comido en la cocina de Dick mientras hablaban. La radio estaba encendida y transmitía, débilmente y entre descargas, la música de una estación de Estes Park. La cocina era el lugar favorito de Danny, en el hotel, y se daba cuenta de que sus padres debían de tener la misma sensación, porque después de intentar durante 3 días comer en el comedor, decidieron hacerlo en la cocina. Allí disponían las sillas en torno al tablón de cortar la carne de Dick Halloran, que de todos modos casi era tan grande como la mesa que tenían en el comedor de Stovington. El comedor del hotel les resultaba deprimente, aunque tuvieran las luces encendidas y sonara la música del magnetófono instalado en la oficina. En aquel entorno, uno no era más que una de las 3 únicas personas sentadas en una mesa rodeada de docenas de mesas vacías, cubiertas con guardapolvos de plástico transparente. Su madre decía que era como cenar en medio de una novela de Horace Walpole, y papá se había reído un buen rato. Danny no tenía ni idea quién era ese Horace Walpole, pero en cambio sabía que la comida que mamá preparaba le parecía más sabrosa desde que comían en la cocina. Allí seguía descubriendo pequeños rastros de la personalidad de Dick Halloran, que lo tranquilizaban como un cálido abrazo. Su madre se había comido medio sándwich sin tomar sopa. Dijo que papá debía de haber salido a pasear, porque el Volkswagen y la furgoneta del hotel estaban en el aparcamiento. Ella estaba cansada, y si él creía que podía entretenerse solo sin problemas, se acostaría un rato. Sí, creía que sí, contestó Danny a través de un bocado de salchichón y queso. ¿Por qué no vas a jugar a la zona de recreo?, le sugirió Wendy. Creí que te gustaría ese lugar. Tiene arena para jugar con tus camiones. Danny sintió un nudo en la garganta y se le hizo difícil tragar la comida. Podría ser, respondió mientras empezaba a juguetear con la radio. Y esos animales tan bonitos del cerco, continuó Wendy, retirándole el plato vacío. Tu padre tendrá que ocuparse de recortarlos muy pronto. Claro, convino, y luego pensó, no son más que cosas malas. Una vez tuvieron algo que ver con esos malditos setos recortados para que parezcan animales. Si ves a papá antes que yo, dile que estoy descansando. Sí, mamá. Wendy dejó los platos sucios en el fregadero y volvió junto a su hijo. ¿Estás contento aquí, Danny? Con un bigote de leche sobre el labio, el niño la miró cándidamente y respondió, sí, sí. ¿No has tenido más pesadillas? No. Tony había venido una sola vez cuando ya estaba acostado, llamándolo débilmente por su nombre desde muy lejos. Danny había apretado fuertemente los párpados hasta que Tony desapareció. ¿Estás seguro? Sí, mamá. Wendy pareció conformarse. ¿Cómo va tu mano? Mejor, respondió abriéndola y cerrándola. Wendy le sonrió. Después del incidente, Jack había llevado el avispero, lleno de avispas congeladas,
al incinerador que había en el fondo del cobertizo de las herramientas y lo había quemado. Desde entonces no habían visto más avispas. Jack había escrito a un abogado de Boulder adjuntando las fotografías de la mano de Danny. El abogado había telefonado hacía 2 días, dejando a Jack de un humor de perros durante toda la tarde. Al parecer, dudaba de que pudieran tener éxito si se entablaba un proceso contra la compañía fabricante de la bomba insecticida, ya que el único testigo de que había seguido las instrucciones impresas en el envase era el propio Jack. Este le había sugerido que podían comprar otras bombas para comprobar si tenían el mismo defecto de fabricación, y el abogado le contestó que, aunque todas las bombas funcionaran mal, los resultados serían muy dudosos. Le contó el caso de una compañía que fabricaba escaleras extensibles y de un hombre que se había roto la columna. Wendy se había condolido junto a Jack, pero en su fuero interno se alegraba de que Danny hubiera salido tan bien librado. Lo mejor era dejar los pleitos para la gente que los entendía, y los Torrance no eran de esa clase. Además, no habían visto más avispas. Ve a jugar, Doc, y que te diviertas. Pero no se había divertido. Había vagabundeado sin rumbo por el hotel, mirando dentro de los armarios del servicio y en las habitaciones del portero, en busca de algo interesante sin encontrarlo. Era curiosa su figura, la de un muchacho solo andando sobre una alfombra azul oscuro, con un dibujo de líneas negras retorcidas. De vez en cuando había intentado abrir una puerta, pero todas estaban cerradas con llave. La llave maestra estaba colgada en la oficina, y él sabía dónde, pero su padre le había prohibido tocarla. Además, a él no le interesaba, ¿o sí? En definitiva, su vagabundeo no había sido sin rumbo. Una especie de curiosidad morbosa lo había atraído a la habitación 217. Recordó que en cierta ocasión su padre, que estaba borracho, le había leído un cuento. Eso había pasado mucho tiempo atrás, pero el cuento seguía siendo para él tan vívido como entonces. Su madre había reñido con papá, preguntándole cómo se le ocurría leer algo tan horrible a un niño de 3 años. El cuento se llamaba Barba Azul. Eso también lo recordaba con claridad, porque al principio le había parecido oír que papá decía papa azul, y en el cuento no había papas azules, ni de ningún otro color. El cuento era sobre la mujer de Barba Azul, una mujer muy guapa con los cabellos de color del trigo, como mamá. Cuando Barba Azul se casó con ella, vivieron en un castillo grande y siniestro, no muy distinto al Overlook. Y todos los días Barba Azul se iba a trabajar, advirtiendo a su hermosa esposa que no mirara dentro de cierta habitación, aunque la llave de esa habitación estaba colgada de un gancho, lo mismo que la llave maestra estaba abajo, colgada en la pared del despacho. La habitación cerrada había despertado cada vez más la curiosidad de la mujer de Barba Azul, que intentó espiar por el ojo de la cerradura, como Danny había intentado mirar por la mirilla de la habitación 217, con los mismos resultados insatisfactorios. Había incluso una figura en que se la veía arrodillándose y tratando de mirar por debajo de la puerta, pero la rendija no era suficiente. Cuando la puerta se abrió, el cuento de su padre describía con amoroso y espeluznante detalle el descubrimiento. La imagen estaba grabada en la mente de Danny. En la habitación estaban las cabezas decapitadas de las 7 esposas anteriores de Barba Azul, cada una sobre su propio pedestal, con los ojos en blanco, la boca torcida, jadeando en un grito silencioso. Del cuello magullado por el golpe de la espada al decapitarlas, seguía resumando sangre que se escurría lentamente por los pedestales. Aterrorizada, la muchacha se volvía para huir de la habitación y del castillo, pero en la puerta se encontraba con Barba Azul, inmóvil, echando fuego por los ojos. Te dije que no entraras en esa habitación, decía Barba Azul, mientras desenvainaba la espada. Pero ay, tu curiosidad no es menor que la de las otras 7, y aunque te amé más que a todas ellas, tu final será el mismo. Prepárate para morir, desdichada. Danny creía recordar que el cuento tenía un final feliz, pero ese detalle había palidecido hasta hacerse insignificante ante las 2 imágenes que lo dominaban. La puerta cerrada, amenazante con el secreto que guardaba, y el propio secreto terrible, repetido más de media docena de veces. Instintivamente, su mano se adelantó hasta acariciar el picaporte de la puerta. No tenía idea del tiempo que hacía que estaba allí, hipnotizado ante la puerta gris, cerrada, seductora. Y tal vez unas 3 veces me pareció que había visto cosas malas, había dicho el cocinero.
Pero el señor Halloran, Dick, también había dicho que no creía que esas cosas pudieran hacerle daño. Eran como figuras de un libro que asustaran, pero nada más. Por otro lado, tal vez tampoco viera nada, aunque... Súbitamente metió la mano izquierda en el bolsillo y sacó la llave maestra. Había estado allí todo el tiempo, por supuesto. La sostuvo por la chapa metálica donde se leía despacho, impreso a troquel, haciéndola girar con la cadena. Al cabo de unos minutos, interrumpió el movimiento y deslizó la llave maestra en la cerradura. La llave entró sin dificultad alguna, sin tropiezo, como si hubiera estado deseando que la pusieran allí. Me pareció que había visto cosas malas. Prométeme que no entrarás allí. Por supuesto, una promesa era algo muy importante, pero la curiosidad era tan intensa como una urticaria en un sitio donde no debía rascarse. No obstante, era una curiosidad terrible, como la que lo obligaba a espiar entre los dedos durante las partes más espantosas de una película de terror. Sin embargo, lo que hubiera detrás de esa puerta no sería una película. No creo que esas cosas puedan hacerte daño. Son como las imágenes que te dan miedo en un libro. De pronto, retiró la mano, sin que realmente supiera qué iba a hacer hasta que hubo sacado la llave maestra de la cerradura para volver a meterla en el bolsillo. Por un instante se quedó mirando la puerta, con los ojos muy abiertos, y después se volvió rápidamente y echó a andar por el corredor hacia el pasillo principal. Algo lo llevó a detenerse. Después recordó que, antes de llegar a las escaleras, había uno de esos anticuados extintores de incendio enrollado en la pared como una serpiente adormecida. Según su padre, no eran extintores químicos, aunque en la cocina sí había varios de ellos. Los otros eran los precursores de los modernos sistemas de aspersión. Las largas mangueras de lona se conectaban directamente con el sistema de cañerías del Overlook, y con solo dar vuelta a una válvula, uno podía convertirse en un cuerpo de bomberos unipersonal. Pero papá decía que los extintores químicos, que echaban espuma, eran muchos mejores. Las sustancias químicas sofocaban el fuego porque le quitaban el oxígeno que necesitaba para arder, mientras que un chorro de agua a presión podía no hacer otra cosa que extender aún más las llamas. Papi decía que el señor Ullman debería hacer cambiar esas mangueras anticuadas junto con la vieja caldera, pero que probablemente no haría ninguna de las dos cosas, porque el señor Ullman era un tacaño. Danny sabía que ese era uno de los peores epítetos a los que solía recurrir su padre. Se lo aplicaba a algunos médicos, dentistas y reparadores de aparatos domésticos, y también al director del departamento de inglés de Stovington, que no había aceptado algunos pedidos de compra de libros que le presentaba su padre porque decía que con eso se saldrían del presupuesto. Al diablo con el presupuesto, le había comentado furiosamente a Wendy, mientras Danny, a quien se suponía durmiendo, los escuchaba desde su dormitorio. Lo que quiere ese tacaño es quedarse con los últimos $500 para él. Danny echó un vistazo antes de dirigirse hacia el pasillo. Vio el extintor, una manguera plana que se plegaba una docena de veces sobre sí misma, con un tanque rojo colgado de la pared. Encima de él había un hacha en una caja de vidrio, como si fuera una pieza de museo, con palabras pintadas en blanco sobre un fondo rojo. En caso de urgencia, rómpase el cristal. Danny sabía leer la palabra urgencia, que era también el nombre de uno de sus programas de televisión favoritos, pero de las demás no estaba seguro. De todas maneras, no le gustaba la forma en que estaba usada la palabra, en relación con esa larga manguera plana. Urgencia. Significaba algo: explosiones, choques de automóviles, hospitales, muertes. Y a él no le gustaba la forma en que esa manguera pendía de la pared. Cuando estaba solo, siempre pasaba lo más rápido posible junto a esos extintores. No había ninguna razón en particular, pero se sentía mejor si pasaba rápido. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, dobló la esquina y miró hacia el pasillo, que llegaba hasta la escalera. Allá abajo estaba su madre, durmiendo, y si papá había vuelto de su paseo tal vez estaría en la cocina, comiendo un sándwich y leyendo un libro. No tenía más que pasar junto al viejo extintor y bajar por la escalera. Empezó a andar, acercándose cada vez más a la pared opuesta, hasta que rozó con el brazo derecho el elegante empapelado sedoso. Faltaban 20 pasos. Cada vez estaba más cerca. De pronto, la boquilla de bronce se soltó del rollo sobre el que había estado apoyada,
y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra del pasillo. Se quedó allí con el oscuro agujero apuntando hacia Dani. Él se detuvo de inmediato, encogiendo los hombros, bajo el súbito aguijonazo del miedo. La sangre le golpeaba densa en los oídos y las sienes. Sentía la boca áspera y amarga y apretaba los puños inconscientemente. Sin embargo, la manguera no se movía. Se había soltado, eso era todo. Era una estupidez pensar que se parecía a una serpiente venenosa de la que había en el mundo animal y que al oírlo hubiera despertado, aunque la textura de la lona diera la impresión de ser algo escamoso. Con pasar por encima de ella y seguir por el pasillo hasta la escalera, para tener la seguridad de que no lo siguiera, y se le enroscaran los pies. Imitando a su padre, se frotó los labios con la mano izquierda y dio un paso hacia adelante. La manguera no se movió. ¿Lo ves, tonto? Te asustaste pensando en esa habitación cerrada y en el cuento del barba azul. Y probablemente hace 5 años que esa manguera estaba a punto de caer. Eso es todo, pensó. Dani miró fijamente la manguera y recordó las avispas. A 8 pasos de distancia, la boquilla de la manguera relucía pacíficamente sobre la alfombra, como si le dijera: no te preocupes, no soy más que una manguera, y aunque fuera otra cosa, lo que puedo hacerte no es mucho peor que una picadura de avispa. ¿Qué puedo querer hacerle a un simpático muchachito como tú? Salvo morderlo, morderlo, morderlo. Dani avanzó un poco más. Sentía el aliento seco y áspero en la garganta, y estaba al borde del pánico. Deseó que la manguera se moviera, porque entonces por fin estaría seguro. Dio un paso más. Desde allí, ya podía atacarlo. Pero no lo hará, se dijo, desesperado. ¿Cómo puede atacarte si no es más que una manguera? Tal vez esté llena de avispas. Su temperatura corporal descendió súbitamente. Casi hipnotizado, se quedó mirando el agujero negro en medio de la boquilla. Tal vez estuviera lleno de avispas misteriosas, con los oscuros cuerpecillos rebosantes de veneno, escurriéndose de los aguijones en líquidas gotas transparentes. De repente, comprendió que estaba casi paralizado de terror. Si no se obligaba a andar, sus pies quedarían atrapados en la alfombra y allí se quedaría con la mirada fija en el agujero negro de la boquilla, como un pájaro observando fijamente a una serpiente. Sí, se quedaría allí hasta que su padre lo encontrara, o entonces, ¿qué sucedería? Con un fuerte gemido, echó a correr. Cuando llegó junto a la manguera, tuvo la impresión de que la boquilla se movía, dispuesta a levantarse para atacarlo. Saltó lo más que pudo para pasar por encima, y en su pánico le pareció que las piernas lo elevaban casi hasta el techo, rozándolo con la cabeza. Cayó del otro lado de la manguera y siguió corriendo, pero entonces la oyó a sus espaldas, acercándose, deslizándose rápidamente sobre la alfombra, como una serpiente de cascabel avanzando entre la hierba. Lo perseguía, y de pronto le pareció que la escalera se alejaba a medida que corría hacia ella. «¡Papá!», intentó gritar, pero no pudo. Se encontraba solo. Tras él, el ruido se hacía más intenso, el murmullo seco de la serpiente al deslizarse sobre las fibras de la alfombra. Ya la tenía sobre los talones. Sin duda, se estaba enderezando la cabeza, mientras el veneno se escurría, transparente, por el hocico de bronce. Dani llegó a la escalera y tuvo que aferrarse con ambos brazos del pasamanos para detenerse. Por un momento pareció que perdería el equilibrio y bajaría los escalones rodando hasta el final. Volvió a mirar por encima del hombro. La manguera no se había movido. Seguía inmóvil en el suelo del pasillo, con la boquilla apuntando desinteresadamente lejos de él. ¿Lo ves, tonto?, volvió a regañarse. Tú lo inventaste todo, gato asustado. No fue más que tu imaginación, gato asustado, gato asustado. Con las piernas temblorosas, se aferró al pasamanos de la escalera. No te perseguía, le dijo su mente, y se aferró a la idea. No te perseguía, no te perseguía. No había nada que temer. En realidad podría volver a colgar la manguera donde estaba si quería, aunque no creía que lo hiciera. ¿Y si realmente lo hubiera perseguido y se hubiera vuelto atrás cuando se dio cuenta de que no iba a poder alcanzarlo? La manguera seguía sobre la alfombra, como si le desafiara a volver a hacer la prueba. Jadeante, Dani bajó corriendo por la escalera.